Hola a todos, ¿qué tal? Como mantenedor mecánico, en mi experiencia, en principio nos costaba mucho en las plantas industriales cuando hacíamos mantenimiento preventivo a un motor eléctrico, el saber cómo desconectarlo y conectarlo de manera segura, puesto que a finales del siglo pasado, inicios de en la primera década de los 2000, el mantenimiento preventivo, o como tal la organización de mantenimiento estaba bastante seccionada. El mecánico solo se encargaba de la mecánica, el eléctrico o electricista solo de la electricidad, el de control solo de la área de control, el instrumentista solo de la área de instrumentación. Y luego con el boom del mantenimiento productivo total, empezamos a darnos cuenta que para reducir los tiempos rectores del proceso de mantenimiento y poder tener la máquina en producción más rápidamente, empezamos a gestionar la implementación de estas áreas de conocimiento de electricidad básica para los mecánicos. Por ejemplo, un motor eléctrico, como el que estamos viendo ahorita, jaula de ardilla, está compuesto por el guardapolvo, por la tapa frontal, que lleva el alojamiento del rodamiento, en este caso rígido de bola, que nos permite solo carga radial y no axial, o sea que solo permite cargar el peso en sí del motor, más no movimientos axiales que me podrían generar daños en el motor. El rotor en sí, que le llamamos jaula de ardilla por la forma que tiene, como que si la ardillita estuviera corriendo por dentro, que son estas placas metálicas que nos permiten trabajar por medio del electromagnetismo y generar la rotación del polo norte y polo sur. Vamos a tener el estator, que está compuesto por una serie de placas y por tres bobinas en este caso, al ser corriente trifásica, por donde va a pasar eh, la energía eléctrica, generando un campo electromagnético que va, al final de cuentas, traducirse en un movimiento rotacional del rotor como tal. La carcasa, que tiene estos deflectores metálicos que van a permitir por convección, por parte de acción del ventilador que está trayendo aire por medio de la cubierta, va a enfriar entonces todo lo que sería el estator de motor y por consecuencia por conducción y por convección, en este caso por convección, va a reducir también la temperatura del rotor. Vamos a tener entonces la caja de terminales donde vamos a nosotros poder conectar, bien sea en estrella o triángulo, según el requerimiento y cálculo que se haya hecho, para lo que podría ser un arranque suave y para poder mantener el torque del motor y la velocidad del motor. Eso se hace en la caja de conexión. Cuando trabajamos en delta o triángulo, se conectan de esta manera en barras verticales, uniendo las puntas de las bobinas en forma de un triángulo, y en el caso de la delta se unen las puntas de bobina en un punto común, eh, generando un perfil distinto de trabajo eléctrico. Esa condición no la vamos a hablar en este video, la vamos a hablar cuando hablemos de arranque estrella triángulo, pero un poco para que sepamos. Aquí vemos en corte entonces el devanado de las bobinas, de las tres bobinas diferenciadas, eh, justamente el alojamiento de rodamiento. Normalmente ese devanado se hace de cobre o de aluminio, de aleación cobre-aluminio, lo que llamamos la jaula de ardilla. Algunas de las simbologías que vamos a estar trabajando, como la de tierra, la de las líneas en corriente continua y corriente alterna, la de frecuencia, que para el caso de países eh, de Europa y el sur de América, podríamos estar hablando de una frecuencia de 50 Hz, y en el caso de países norteamericanos y Centroamérica, frecuencia de 60 Hz, que es la velocidad en que va a cambiar la onda de, en el caso de 60 Hz, normalmente 120 voltios positivos a negativos, y en el caso de 50 Hz de 220 positivos a 220 negativos. Vamos a poder tener también convertidores de corriente continua a corriente alterna, de corriente alterna a corriente continua. Cuando hablamos de las líneas en el trifásico es RST, sería línea 1, línea 2 y línea 3, LN es en neutro, polaridad positiva, polaridad negativa, los relés temporizados, entre otras cosas, la vamos a estar hablando en videos sucesivos.
El contactor como tal es muy importante, si se ve físicamente, que me va a permitir que el motor arranque y se mantenga funcionando, donde vamos a tener eh, unos terminales que van a ser para control y otros terminales que van a ser para fuerza. Normalmente los de control están en la parte delantera, los de fuerza en la parte trasera. Vamos a tener también el relé térmico, que en este caso yo puedo regular los amperios o el amperaje por el medio del cual se va a disparar o va a accionar este elemento. Entonces yo voy a tener también contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados acá, que me van a permitir trabajar 96, 98, 97, 98 como contacto normalmente abierto, que normalmente se utiliza para encender un LED o un piloto que me dice que hay una falla. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y el 95, 96, que normalmente es cerrado, que es el que me permite conectar aguas abajo mi sistema para hacer que pueda arrancar el motor. Entonces aquí vamos a tener estos contactos 95, 96, 97 y 98 en la parte frontal y los contactos de fuerza, la salida que serían 2, 4 y 6, entradas 1, 3 y 5 que van conectadas por medio de unos pines metálicos a mi contactor. Ahora bien, vamos a utilizar para simular esto un circuito de partida directa, un software gratuito que nos vamos a conseguir en internet de fácil descarga que se llama Cadecimu. Y aquí lo abrí, bajé algunos de los elementos que vamos a estar utilizando para esta partida directa. Eh, Acá vamos a tener lo básico del ambiente Windows, que vamos a tener para crear un nuevo archivo, para abrir un archivo existente, guardar, imprimir, copiar, pegar, para hacer zoom, para deshacer o rehacer. Realmente no les recomiendo mucho utilizar esto, sino borrar o que vayan a borrar, porque hace unos saltos más o menos extraños. Y aquí para simular la simulación, para iniciar la simulación, para detenerla, para pausarla. Aquí también vamos a tener para cuando tenga un elemento demarcado poder girarlo, hacerle mirror, o sea, hacerle voltearlo, me permite hacer ese tipo de cosas. Acá, el menú que tenemos abajo, vamos a tener entonces, si nos posamos sobre él, el mouse, alimentaciones, fusibles, automáticos, disyuntores, conectores, contactores, perdón, interruptores, los motores, lo que es potencia, contactos, accionamientos, detectores, bobinas, relés eléctricos, lógica de control, lenguaje ladder, GraphSet para programación, lo que sería electrónica, actuales neumáticos, algunos símbolos en dos dimensiones, sobre todo switchera en tres dimensiones, también vamos a tener, y aquí vamos a tener los cables. Vamos a entrar, por ejemplo, al menú de alimentación, vamos a tener línea en neutro y tierra de protección, línea neutro y tierra de protección juntas, tres líneas, las tres líneas con tierra de protección, las tres líneas con neutro, las tres líneas con neutro y tierra de protección, alimentación positiva y negativa, corriente continua, entre otras. Bueno, vamos a tener también fuentes de alimentación que nos convierten de corriente alterna a corriente continua, baterías, entre otras. Los distintos fusibles que podemos emplear en monofásico y en trifásico, motores eléctricos. Aquí vamos a tener también variadores de frecuencia, vamos a tener entonces contactos de los contactores normalmente abiertos, cerrados, vamos a tener relés térmicos, vamos a tener, bueno, entre otras cosas. Otra de las cosas que vamos a utilizar acá, las bobinas como tal del contactor, el piloto de señalización que se mantiene de manera conmutada, un piloto de señalización de manera intermitente, timbres, zumbadores, entre otras cosas. Entonces, bueno, ahí ustedes van viendo. Si yo necesito colocar, por ejemplo, una bobina acá, simplemente la pincho, la cliqueo y la vuelvo a cliquear en el sitio donde necesito colocarla. Y así se hace con cualquiera de los componentes. Y para borrarlo, sombreamos con clic izquierdo de mouse, mantenemos hasta donde necesitamos marcar y luego que cambie color, suprime.
suprimimos. Ya yo aquí precargué lo que vamos a estar utilizando en este circuito. Veamos un poco, ¿no? Por ejemplo, vamos a estar utilizando, ok, aquí vamos a utilizar esta simbología básica que va a ser las líneas eléctricas, en este caso línea 1, 2 y 3, y tierra de protección, el disyuntor monofásico, el guardamotor, el relé térmico, sus contactos de fuerza, la bobina del contactor, el contacto normalmente cerrado del relé térmico que hablamos 95-96, el normalmente abierto 97 y 98, la luz peloto de señalización, el motor trifásico, los contactos del contactor normalmente abierto y normalmente cerrado, normalmente abierto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una partida directa con retención. Y vamos a ir simulando y vamos a ir viendo cómo funciona esto. Bien, entonces acá vamos a tener las tres líneas de la tierra de protección. Nos vamos a ir a donde dice los cables y conexiones. En este caso voy a unir línea a línea. Cable de fase, va a traer la línea 1. Fíjense que hay unos puntos donde queda el inicio y fin. Línea 2. Aquí es muy importante para darnos justamente en el final de la conexión, porque si queda solapada, nos va a marcar un error, no va a funcionar. Línea 3, en este caso la tierra de protección, y vamos a empezar con el circuito de control. En este caso, tomo un cable de fase, porque estamos hablando de 220 voltios, conectamos Q1, que en este caso es el disyuntor, el monofásico, luego nos vamos a ir al relé térmico a la entrada 95-96 normalmente cerrada, que nos va a permitir que cuando conmutemos el disyuntor pase energía eléctrica por el relé térmico y nos genera la protección. Luego vamos a pasar por la parada de emergencia, que en este caso le colocamos la etiqueta S0. Luego vamos al botón de encendido, que en este caso va a ser S1. De ahí vamos a ir al contactor y vamos a conectarnos a la bobina del contactor, a la entrada A1 de la bobina del contactor, y salimos por A2 hasta neutro, ¿ok? Vamos a extender el neutro más o menos hasta acá. Fíjense, así como estamos, si yo simulo, cierro Q1, fíjense que se energiza, se pone en rojo, pasa la energía por el relé térmico, por la parada de emergencia, que si yo lo pulso, fíjense que se abre y deja de pasar energía, le quito el pulso y pasa hasta S1, no está pasando alimentando K1, la bobina del contactor, pero si pulso S1, alimenta la bobina del contactor. Y si suelto, deja de alimentarla. Ok, eso sería tal cual como que si fuera un accionamiento directo, sin retención. Debo quitar o parar lo que es la simulación, y para generar la retención voy a utilizar el contacto normalmente abierto de control de contactor K1. Lo voy a conectar a la salida, entre la salida de la parada de emergencia antes del botón S1. Y de allí hago mi cierre de mi circuito. Vamos ahora a darle play. Fíjense que si pulso S1, aquí tenemos un error. No está llegando la energía desde el contactor K1 hasta el neutro. Vamos a arreglar eso. Seguramente quedó solapada la línea. Nos acercamos. Volvamos acá. Y ciertamente, para nosotros poder garantizar que hay un empalme, va a ser un nodo. Ahí sí se está generando el cierre. Vamos a simular.
Para este caso vamos a tener que volver a pulsar el disyuntor Q1, S1. Ahora sí, se energiza la bobina y se cierra el contacto K1. Fíjense que yo debo colocar la etiqueta de K1 donde corresponda, y cada vez que yo energice, en este caso K1, si este contacto está normalmente abierto y este normalmente cerrado y tiene la etiqueta de K1, cuando energice la bobina, este se va a cerrar y este se va a abrir, como está sucediendo. Entonces, ojo allí con las etiquetas. Vamos a detener nuestro circuito. Ahora yo quiero tener una luminaria verde que me denote que está encendido el motor. Por eso lo estoy conectando acá. Si le doy doble clic, aquí yo coloco el color que quiero. Voy a elegir verde como señalización óptica y aquí cierro mi circuito al neutro. Ahora cuando simule, marco S1, perdón, cierro el disyuntor, marco S1 y se enciende la luz verde que me dice el motor está encendido. Ahora quiero que se encienda una luz roja cuando esté apagado. Para eso voy a utilizar un contacto que en este caso va a ser normalmente abierto del mismo contactor K1 y lo voy a conectar acá arriba. O sea que cuando esté energizado, aguas abajo de la parada de emergencia, este contacto va a estar permitiendo el pase de energía y me encender la luz roja. Y cuando pulse el botón S1, se apaga la roja y se enciende la verde. Entonces la conexión la hacemos acá, y neutro. Le damos play, se enciende la verde, se apaga la roja. Pulso acá y se enciende la roja y se apaga la verde. Y se apagan todas cuando no hay energía en el sistema. Ahora bien, eh, para utilizar el contacto normalmente abierto o de el relé térmico, para saber si hay una falla por temperatura sobre corriente en mi sistema, voy a conectar una luminaria parpadeante. En este caso le coloco un color amarillo, va a estar intermitente para decirme que hay una falla en mi relé térmico, y esa la va a conectar después del disyuntor, antes de la entrada del normalmente abierto, claro está, del normalmente cerrado, perdón, y acá conecto esa luminaria que ya estoy conversándoles. Y entonces, en caso de existir una falla, esta va a empezar a parpadear en amarillo. El software no me permite en este caso simular eso, no me permite abrir acá, pero va a estar parpadeando en amarillo. ¿Ok? ¿Cómo se vería parpadeando en amarillo? Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Voy a cambiar esta acá y la voy a poner aquí, para solo ver cómo se vería parpadeando en amarillo. Se vería de esta forma, parpadeando en amarillo. ¿Ok? Damos la simulación. Estaba acá, estaba acá. Perfecto, aquí ya terminamos todo el circuito de control. Ahora vamos con el de fuerza. Para el de fuerza vamos a utilizar las tres líneas, vamos a marcar línea a línea. Esta la voy a alimentar con la línea 1, esta con la línea 2, esta con la línea 3. Ahora acá yo podría tomar las tres líneas de una vez. Pasamos del guardamotor a la parte de fuerza del contactor trifásica. Del contactor nos vamos al relé térmico, de relé térmico nos vamos a la entrada UVW del motor y colocamos nuestra tierra de protección. Ahora, cuando simulamos, cerramos Q1, fíjense que justamente la energía está llegando hasta el contactor,
que todavía no está encendido, o no está activado porque la bobina no se ha energizado, porque no hemos pulsado S1, pulsamos S1, se cierra, se activa la bobina, se cierra el contacto normalmente abierto del contactor, enciende la luz verde, se cierra el contacto normalmente abierto del contactor que teníamos acá, pasa por la protección del relé térmico y enciende el motor. Fíjense, aquí generé la falla. Una vez con un motor, vuelvo a iniciar, arrancó el motor. Está trabajando, girando en sentido horario, y si el motor se tranca, pasa algo en mi sistema, en mi proceso, el relé térmico conmuta, se cierra este contacto y me marca una falla en mi sistema. Debo resetear, reseteo la falla y puedo reiniciar mi sistema. Entonces ahí ya tendríamos un circuito de partida directa con retención. Si yo necesito variar los datos de mi cajetín, que normalmente porque esto lo quiero imprimir, entregar a algo, bueno, esto está en un A3, me meto acá en editar, me meto en cajetín, claro está, estando fuera de la simulación, me meto en cajetín, coloco la fecha del dibujo que sería 1 de julio del 26, en este caso dibujado por C. Díaz, comprobado por quien sea que lo comprobó y la fecha que la compruebe. Aquí le voy a colocar mi empresa, consejo, como entidad, y el título aquí, partida directa. Aquí el nombre del archivo normalmente queda acá. Le voy a colocar también partida directa. Le doy OK y normalmente me lo redimensiona. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos haciendo una pequeña prueba de cómo funciona este software, eh, que nos sirve de bastante ayuda también para saber cómo vamos a conectar, cómo se hacen los esquemas de conexiones, hacer eh, las simulaciones. En videos posteriores vamos a ver cómo hacemos un cambio de giro, un arranque estrella triángulo, y vamos a seguir profundizando en esto. Espero que les haya gustado. Si te gusta la información que aquí te doy, suscríbete. Espero tus comentarios, escribe y nos vemos en el próximo video.